Hola, soy Jimena, tengo 28 años, $12,000. Esa era la cifra impresa en el recibo que temblaba en mis manos. A mi alrededor, 30 desconocidos bebían champaña en honor al cumpleaños de mi madre. Y ella solo sonreía como si yo fuera un cajero automático sin fondo. En ese restaurante de lujo, con el olor a perfume caro asfixiándome, comprendí que mi padre había muerto por este mismo estrés. Y yo estaba a punto de cometer un error: decirle no a la mujer que me dio la vida. Hola amigos de Reddit Dramático, son las 8 de la noche. Ya se tomaron su pastilla para la presión. Créanme, van a necesitar tener el corazón tranquilo para lo que van a escuchar. Siéntense en su sillón favorito, respiren hondo y díganme si harían lo mismo que esta chica. Para entender cómo llegué a ese punto de quiebre, debo volver al inicio. Crecí en una familia que, vista desde afuera, parecía perfecta, casi de novela. Vivíamos en una casa enorme en un barrio muy exclusivo al norte de Bogotá, con piscina, jardín impecable y un garaje donde dormían los carros de lujo de mi papá. Él había levantado su empresa desde cero. La convirtió en un negocio de servicios muy rentable, que nos daba todo lo que pudiéramos desear. Mi mamá, Adriana, se encargaba de que todo el mundo supiera lo bien que nos iba y lo mucho que teníamos. Para ella, las apariencias lo eran todo. Ricardo, amor, necesito este bolso nuevo de Gucci. Todas en el club social ya lo tienen. Le oía decir por lo menos una vez a la semana. No puedo llegar con el modelo de la temporada pasada otra vez. Mi papá solo sonreía, sacaba la tarjeta y se la pasaba sin discutir, como si fuera algo normal. Así funcionaba siempre, mamá pidiendo y papá dando, sin límites claros y sin nadie que le pusiera freno. Ella nunca trabajó un solo día, pero sabía perfectamente cómo gastar dinero en ropa de diseñador, tratamientos de spa y viajes a resorts de playa en el Caribe. Esos viajes llenaban sus redes sociales de fotos posadas. Mientras tanto, yo casi siempre estaba con una fila interminable de niñeras que iban y venían, igual que los bolsos de mamá. Cambiábamos de niñera cada pocos meses, porque ninguna parecía ser suficientemente buena para ella, según sus propias palabras. Yo me acostumbré a no encariñarme demasiado, a no preguntar por qué se iban ni de dónde venían las siguientes. Era agotador. Recuerdo a una en particular, la señorita Clara. Ella sí era distinta. De verdad se preocupaba por mí, no solo por el sueldo a fin de mes, y se quedaba conmigo aunque ya hubiera terminado el horario. Me ayudaba con las tareas, me leía cuentos en la noche, me enseñó a hacer galletas de avena en la cocina pequeña del servicio y me escuchaba cuando yo estaba triste. Con ella me sentí acompañada por primera vez en mucho tiempo. Me sentía cuidada. Una tarde, llegué del colegio y vi a mamá con la cara dura, parada en la sala con los brazos cruzados. La señorita Clara se va hoy mismo, anunció sin mirarme siquiera. La encontré usando una de tus bufandas de seda. Y eso es inaceptable. El personal tiene que saber cuál es su lugar. Yo sabía que eso era mentira. Estaba segura de que Clara jamás se pondría algo mío sin permiso. Quise defenderla, pero no tuve voz. Tenía 14 años cuando todo cambió. Papá llevaba semanas llegando tardísimo a la casa, tratando de cerrar un contrato grande para la empresa mientras vivía a punta de café y estrés. Mamá, en cambio, pasaba los días sentada con sus amigas, planeando sus próximas vacaciones en un resort de lujo en San Andrés, sin siquiera mirar las ojeras de mi papá. Las líneas de cansancio en su cara se marcaban más cada día, y nadie parecía notarlo. Yo sí lo veía todo. Una noche sonó el teléfono fijo de la casa, y todavía puedo escuchar el grito de mamá rebotando por los pasillos de mármol. Papá se había desplomado en la oficina, un infarto masivo, dijeron con voz fría y sin rodeos. Cuando llegó la ambulancia, ya era demasiado tarde para hacer algo. Mi papá estaba muerto. Fue un golpe seco. El funeral quedó borroso en mi memoria, lleno de trajes oscuros, flores caras y murmullos de pésame que me parecían de cartón. Yo estaba como anestesiada, parada al lado de mamá, mientras ella hacía todo un espectáculo de viuda desconsolada, llorando justo cuando la miraban. Cumplía su papel a la perfección, con maquillaje impecable y pañuelito en la mano, pero cuando la miraba de cerca,
Podía ver otra cosa en sus ojos, un miedo distinto. No era por perder al marido, era por la vida que estaba a punto de perder, su estilo de vida. El día que mamá entró al despacho de mi papá en la empresa y se sentó en su silla, supe que estábamos perdidas. Se dio media vuelta sobre la silla giratoria, se arregló el blazer de marca y mandó llamar a todos los jefes de área para una reunión urgente. Yo miraba desde la puerta entreabierta, con un nudo en la garganta, mientras ella intentaba imitar la postura segura de mi papá. Parecía una niña jugando a la oficina. He aprendido todo sobre este negocio gracias a mi esposo, declaró frente a una mesa llena de caras escépticas, gente que llevaba años ahí. Vamos a llevar la empresa a un nivel todavía más alto. Confíen en mí. Yo quería gritarles que era mentira, que él nunca le enseñó nada de números ni de contratos porque a ella jamás le interesó. Lo único en lo que participaba era en organizar la fiesta de Navidad de cada año. Su aporte era la decoración. Esa noche en la casa no paró de hablar de su nuevo papel, incluso en la mesa del comedor. ¿Sabías, Jimena, que tu papá tenía hojas de cálculo súper complicadas? Me dijo mientras jugaba con la copa de vino. Yo ya simplifiqué todo, no hacen falta tantos números cuando una tiene instinto para los negocios. Mamá, tal vez deberías contratar a alguien con experiencia que te ayude a manejar todo. Intenté decir con cuidado, intentando no sonar insolente. Ella me hizo un gesto con la mano, como espantando un mosquito molesto. No seas dramática, mi amor, voy muy bien, todos están impresionados con mi talento natural para los negocios, aseguró, casi ofendida. No era cierto. En los meses siguientes vi cómo los empleados con más experiencia empezaban a desaparecer, uno detrás de otro, sin ruido. Primero se fue el director financiero de confianza de mi papá, luego el gerente de operaciones, y después comenzaron a renunciar hasta los analistas más jóvenes. En los pasillos se escuchaban susurros sobre pagos atrasados, contratos cancelados y deudas que crecían sin control. Mamá, mientras tanto, empezó a sacar dinero de las cuentas de la empresa para sus gastos personales, convencida de que lo merecía por ser la nueva directora general. Era peligroso. Cuando le preguntaba algo, me acariciaba la cabeza y decía, «Eres muy joven para entender cómo funciona un negocio. Mi vida, confía en mí». Yo tenía 15 años, pero veía cosas que ella no quería ver. En cada reunión familiar se transformaba el comedor en un escenario para sus fantasías. La empresa nunca ha estado mejor, presumía ante mis tíos. Modernicé todo. Ricardo estaría orgulloso de mí. Si él la hubiera escuchado, se habría desesperado. Yo lo sabía. El golpe final llegó poco antes de mi cumpleaños número 16. Una mañana de martes cualquiera. Acabábamos de desayunar y mamá había aprobado el día anterior la compra de muebles nuevos y carísimos para su oficina porque una directora tiene que proyectar. Ese mismo día llegó a la casa una notificación de quiebra para la empresa, con sellos oficiales y palabras que dolían. Habíamos perdido todo. La empresa se vendió para cubrir las deudas, pero ni siquiera alcanzó. La casa fue lo siguiente en irse. Vi a los hombres de la mudanza entrar y comenzar a empacar nuestros muebles de lujo, las obras de arte, los adornos caros y el closet interminable de ropa de diseñadores de mamá. Metían toda nuestra vida en cajas de cartón anónimas. Terminamos en una casita pequeña en la periferia de Bogotá, en un barrio al que mamá, años atrás, le habría pasado al lado con la nariz en alto. Ahora era nuestro nuevo hogar. Era un choque. Lo único que quedaba intacto era mi fondo para la universidad, un fideicomiso que mi papá había dejado protegido a mi nombre, con condiciones claras que mamá no podía cambiar. Eso no la detuvo. Jimena, mi amor, podríamos usar parte de ese dinero ahora. Lo necesitamos, siempre habrá tiempo para ver lo de la universidad después, empezó a decir con voz dulce. No, mamá, ese dinero es para mis estudios, le respondí una y otra vez. Su cara cambiaba de inmediato. Después de cada discusión sobre el tema, su expresión se endurecía y decía, después de todo lo que he hecho por ti, ¿así me pagas? Vas a ver a tu mamá sufrir mientras tú te sientas sobre una montaña de dinero. Luego me dejaba de hablar por días enteros, como castigo silencioso.
pero yo me mantuve firme. Sabía con qué velocidad podía quemar el dinero y no iba a dejar que también destruyera mi futuro, no otra vez. Los siguientes 2 años fueron una mezcla de tensión, silencios y discusiones repetidas, siempre por dinero. Casi no hablábamos de otra cosa en esa casa pequeña y fría. Cuando por fin llegó mi graduación de bachillerato, mamá dejó claro que no pensaba celebrar nada. ¿Para qué te voy a hacer una fiesta de graduación?, dijo esa misma mañana, sin levantar la mirada de su taza de café. Ni siquiera quieres ayudar a tu propia madre cuando más lo necesita. Esas palabras dolían. Ya me habían aceptado en la Universidad San Bartolomé, una universidad privada y cara en Ciudad de Panamá, en otro país. Mamá todavía no sabía que yo la había elegido precisamente porque estaba lejos, porque me daba espacio. Al terminar la ceremonia, mientras aún llevaba la toga, le conté mis planes. Te vas a ir y me vas a abandonar, dijo llevándose la mano al pecho, como si tuviera un ataque. Después de todo lo que hemos vivido. No te estoy abandonando, mamá, le contesté. Solo voy a estudiar como papá quería. Era mi salida. El cuarto de residencia en la universidad era pequeño comparado con mi antigua habitación en la casa grande, pero para mí se sentía como un paraíso. Ya no había chantajes ni silencios calculados, ni la necesidad de caminar sobre cáscaras de huevo para no molestar a nadie. Podía respirar. Decidí estirar el dinero del fideicomiso todo lo que pudiera, comiendo barato, comprando libros usados y olvidándome de viajes caros en vacaciones. Aprendí a ahorrar. Cada Navidad y cada fecha importante, yo hacía la llamada obligatoria a Bogotá. Hola mamá, ¿cómo estás? Aquí sobreviviendo, apenas, ya sabes, respondía a ella con un suspiro profundo. Al contrario de algunas personas, yo no tengo un fondo de estudios del que vivir. Nunca me llamó primero, ni una sola vez en 4 años. Siempre esperaba a que yo marcara. Con el tiempo dejé de esperar algo diferente. Me enfoqué en mis clases, en las prácticas, en construir mi propia vida lejos del drama. Me gradué con honores y logré entrar a trabajar en una firma de consultoría importante en Ciudad de Panamá, llamada Rivera en Asociados. Conseguí un apartamentito pequeño en la ciudad, sencillo pero mío, y me dediqué a trabajar. Era buena en lo que hacía. Cerraba proyectos. Los clientes confiaban en mí. Me ascendieron 2 veces en 2 años y el sueldo ya era muy bueno. Me sentía capaz. Entonces llegó esa llamada. Era Navidad y yo hacía mi revisión anual de llamadas familiares, casi como una obligación. El calentador se volvió a dañar, se quejó mamá en cuanto contestó, sin siquiera saludar. Apenas si me alcanza para el mercado, mucho menos para las reparaciones. Pero no te preocupes por mí, me pondré 3 sacos y comeré galletas saladas. Algo en mí se movió al escucharla, una mezcla de culpa y cansancio acumulado. También acababa de recibir un aumento. Voy a ir la próxima semana, escuché que decía mi propia voz, casi en automático. Quiero ver la casa y ver cómo puedo ayudarte. Compré un tiquete a Bogotá y viajé con un plan claro en la cabeza. No iba a volver a vivir allá, pero podía poner ciertas cosas en orden. Era hora. La casa se veía peor de lo que recordaba, con la pintura descascarada, las canales rotas y una alfombra vieja que olía a humedad. Parecía que nadie hubiera hecho mantenimiento en años. Mamá abrió la puerta con esa expresión de mártir que ya conocía bien, una mezcla de reproche y falsa resignación. Nos sentamos a tomar café en la cocina y fui directa al punto. Me está yendo bien en el trabajo, le dije. Quiero ayudarte. Puedo enviarte $1000 al mes y arreglar un poco la casa. Sus ojos brillaron de una forma que no veía desde hacía mucho tiempo. Era alivio puro. En pocas semanas la casa estaba pintada. Cambiamos la alfombra por un piso sencillo pero limpio y mandé reparar el sistema de gas y el calentador. Por primera vez en años, la casa se sentía habitable. Después de eso empezó nuestra nueva rutina. Mamá comenzó a llamarme de vez en cuando, pero ya no para quejarse solamente. Jimena, mi vida, pensé que podríamos ir a probar esa trattoria italiana en la zona. Nada muy caro, solo una cena en familia, decía con voz alegre. Invité a la tía Carolina y al tío Pedro. Sonaba contenta. Esas cenas se convirtieron en nuestra costumbre.
Mamá escogía restaurantes decentes pero modestos, sitios donde los platos fuertes no pasaban de cierto precio y la carta de vinos era corta. A veces éramos solo ella y yo. Otras veces se sumaban la tía Carolina, el tío Pedro o su amiga Marta. La cuenta casi siempre era razonable para mí, y yo la pagaba sin dudar. Me parecía justo. Recuerdo la primera vez que mamá presumió de mí de una forma diferente. Estábamos en Don Luigi, una trattoria familiar con manteles a cuadros y velas en botellas de vino recicladas. Les conté que Jimena acaba de conseguir la cuenta del Grupo Andino, el cliente más grande de la firma, dijo mamá, mirando a mi tía con orgullo real. Mi hija es una dura en los negocios, igualita a su papá. Por primera vez, me sentí valorada por lo que yo había construido sola, no como un accesorio. Con el tiempo las cenas se hicieron más frecuentes. Mamá llamaba cada par de semanas, proponía nuevos lugares, siempre con la línea de no ir a sitios exageradamente caros. A veces invitaba a distintas combinaciones de familiares y amigos cercanos, siempre grupos pequeños y agradecidos. Nadie exigía nada extraño ni pedía lujos fuera de lugar. Mientras tanto, mi carrera seguía subiendo. Cerraba negocios más grandes, mis bonos aumentaban y logré ahorrar lo suficiente para dar la cuota inicial de un apartamento propio. La hipoteca era alta, pero manejable con mi salario. Mamá fue a la reunión de inauguración del apartamento y por una vez no comentó nada sobre el tamaño o el barrio. Me abrazó y dijo: «Te ha ido muy bien, hija, me alegra por ti». Cuando cambié de carro por uno más nuevo, sentí natural dejarle el anterior. Era un sedán de 5 años, bien cuidado, que todavía funcionaba perfecto. El carro viejo de ella ya casi no encendía. Parecía lógico. Lo del carro fue solo el comienzo. En una de mis visitas vi que seguía usando un internet lentísimo, casi de marcación, que se caía todo el tiempo, así que llamé a un proveedor y contraté fibra óptica a su nombre. Después, cuando me di cuenta de que mantenía la casa demasiado fría en las noches para ahorrar en luz y gas, tomé la decisión de empezar a pagarle los servicios públicos. No quería que pasara frío, ni viviera mal mientras yo podía ayudar. Pensé que estaba haciendo lo correcto. El punto de giro llegó cuando programé mi primer viaje de trabajo a Ciudad de México. Mamá siempre había dicho que quería conocer una gran ciudad así, caminar por el centro histórico, ver algo de teatro. La llamé y la invité. ¿Quieres venir conmigo?, le pregunté. Yo voy por trabajo, pero podemos quedarnos un fin de semana, te enseño un poco. La tía Carolina comentó que ella nunca había salido del país y terminé sacando tiquetes para las 3. Me pareció lindo. Fueron compañeras de viaje ideales. Se emocionaban por todo, pero no eran exigentes. Estaban felices con un hotel de categoría media, cama cómoda y desayuno incluido, y con comer en fondas y mercados donde se comía rico sin gastar mucho. Caminábamos a todas partes en vez de tomar taxis, y se podían quedar horas sentadas en una plaza mirando a la gente pasar. Ese viaje marcó algo en nuestra relación, lo cambió. Ese primer viaje abrió la puerta a muchos más. Cada vez que tenía que viajar a otra ciudad por trabajo, a Lima, Santiago o incluso a Miami, invitaba a mamá y a 1 o 2 familiares. Ellas se entretenían solas mientras yo estaba en reuniones, visitaban museos, parques, iglesias, mercados. Nos encontrábamos para cenar y, cuando tenía días libres, recorríamos juntas la ciudad. Nunca pidieron tours carísimos ni jornadas de compras de lujo, aunque de vez en cuando yo las sorprendía con entradas a un musical o una cena en un restaurante un poco más especial. Empecé a conocer una versión de mi mamá que casi no había visto, más tranquila. Sentía que estaba conociendo a la persona que ella pudo haber sido si el dinero y las apariencias no le hubieran torcido tanto la manera de ver la vida. Me gustaba más esa Adriana que caminaba conmigo por una plaza y se reía de cosas sencillas sin hablar de marcas ni de quién tenía más. Creí, ingenuamente, que esa nueva versión iba a quedarse para siempre. Me equivoqué. La llamada llegó un martes por la mañana, mientras yo revisaba unos contratos en la oficina. Reconocí de inmediato ese tono especial de emoción que había aprendido a identificar con los años. «Jimena, hija, he estado pensando en mi cumpleaños el mes que viene.
dijo, alargando las palabras. Ya sabes que voy a cumplir 55, es una edad importante. Claro que me acuerdo, respondí. Pensaba viajar a Bogotá para estar contigo ese día. Querías hacer algo especial. Estaba disponible. Sí, esta vez quiero celebrar como se debe. Es un gran hito en mi vida, continuó con tono solemne. Yo empecé a imaginar algo sencillo. Podemos hacer una cena en mi apartamento o en tu casa, invitar a la tía Carolina, al tío Pedro, a Marta, y yo me encargo de la comida, propuse. O si quieres, pedimos de tu restaurante favorito y listo. Ay, no, mi amor, me interrumpió de inmediato. No te preocupes por nada. Esta vez yo quiero organizar todo. Tú has hecho demasiado por mí últimamente. Déjame manejar mi propia celebración. Me sonó raro. Algo en su tono debería haber sido una alerta, pero en ese momento solo me alegró verla tomando iniciativa. ¿Estás segura?, pregunté. De verdad no me importa ayudarte con la organización. Puedo pagar lo que haga falta. Segurísima, respondió. Solo tienes que llegar a las 7. Yo te mando la dirección del restaurante por mensaje. Asentí, aunque ella no me veía. Cerré la llamada pensando que por fin estaba asumiendo algo. El día de su cumpleaños volé a Bogotá en la mañana y me fui directo a mi hotel de siempre, uno mediano cerca del centro. Mamá me había enviado una dirección que no reconocí, pero no le di mayor importancia. Pedí un taxi, le mostré la ubicación al conductor y me quedé mirando por la ventana. Cuando el carro se detuvo, levanté la vista y casi no lo creí. Estábamos frente a El Castillo, el restaurante más caro de la ciudad. El típico lugar donde no aparecen los precios en la carta y hay lista de espera de meses. El mesero principal me guió por el salón principal, lleno de lámparas brillantes y paredes recargadas, hasta un salón privado enorme al fondo. Me empezó a latir el corazón muy fuerte. Allí, sentados en varias mesas con manteles blancos impecables, había al menos 30 personas. Todos los familiares que teníamos y, además, varias caras que yo solo conocía de fotos de redes, vecinas, amigas del club social, conocidos de mamá. «¡Jimena!», gritó ella acercándose con los ojos llenos de lágrimas. Me abrazó fuerte, con su perfume caro inundando el aire. Yo estaba en shock. La tía Carolina me tomó la mano por encima de la mesa. «Eres una hija maravillosa», dijo emocionada. «Tu mamá no ha dejado de hablar de cómo insististe en hacerle esta fiesta tan espectacular. El paté está delicioso y dicen que viene un corte de carne carísimo en el siguiente plato». No entendía. Mientras veía llegar platos y más platos, con entradas rebuscadas, vino que evidentemente no era barato, y porciones enormes de carne importada, sentí cómo se me hundía el estómago. Era un desfile de lujo sin control. Hice un cálculo rápido en la cabeza, sumando mentalmente mesas, copas, menús. Esto no era una cena normal, era una fortuna. Lo entendí de golpe, era una trampa. La tía se puso de pie con una copa de champaña en la mano y la golpeó suavemente con la cucharita para pedir silencio. «Quiero proponer un brindis», anunció con la cara iluminada por la emoción. «Por mi maravillosa sobrina Jimena. Su generosidad hoy demuestra el tipo de hija que es, la forma en que ha cuidado a su madre. Y ahora esta celebración tan increíble». «Perdón», la interrumpí, con la voz temblorosa. «Tengo que detenerte aquí mismo». El salón quedó mudo. La sonrisa de mamá se congeló en su rostro. Todos me miraban. «Yo no organicé esta cena», dije, mirándolos a todos. «No escogí este restaurante, no autoricé este gasto. De hecho, es la primera vez que me entero de lo que se ha hecho hoy». Se escuchó un murmullo general. «Jimena», susurró mamá con los dientes apretados, «no digas tonterías. Claro que tú vas a pagar. ¿Quién más podría hacerlo?» Me puse de pie despacio. La silla raspó el piso de mármol y ese ruido me hizo tomar más aire. «No, mamá, no voy a pagar esto», respondí. «Yo ofrecí hacer una cena sencilla en tu casa o pedir comida de tu restaurante italiano favorito. Tú dijiste que te encargarías de todo. Nunca mencionaste el castillo, ni que ibas a invitar a 30 personas. Era la verdad». «Pero tú siempre pagas», insistió ella con la voz cada vez más aguda. «Has estado pagando todo este tiempo, los viajes, las cenas. ¿Qué diferencia hay?
La diferencia, dije señalando las mesas llenas de comida, es que una cosa son cosas razonables y otra muy distinta es esto. Yo no soy una chequera en blanco. No te debo esto. Eres una malagradecida, gritó, la voz quebrada. Después de todo lo que he hecho por ti, como cuando quisiste gastar mi fondo para la universidad, pregunté en voz clara. O cuando llevaste la empresa de papá a la quiebra. Nadie habló. El silencio en el salón fue total. Saqué mi billetera del bolso con manos que ya no me temblaban tanto. Conté $200 y los puse sobre el mantel blanco. Esto cubre mi plato y mi copa de vino, dije. Suerte con el resto. Di media vuelta y caminé hacia la puerta sin mirar atrás. Nadie me detuvo. Salí a la calle y el aire frío de la noche me dio de frente. Levanté la mano, paré un taxi y le di la dirección del hotel. En cuanto entré a la habitación, apagué el celular y me senté en la orilla de la cama con las manos temblando. Miré por la ventana las luces de la ciudad. Me sentía sola y al mismo tiempo extrañamente libre. A la mañana siguiente, cuando volví a encender el teléfono, la pantalla se llenó de notificaciones. 47 llamadas perdidas de mamá, 28 de la tía Carolina, 15 del tío Pedro y docenas de mensajes de otros familiares. El buzón de voz estaba lleno. Respiré hondo y marqué el número de mi mamá. Contestó al primer timbrazo. Mamá, siento cómo se dieron las cosas anoche. Empecé, intentando hablar con calma. Voy a ir a tu casa ahora. Tenemos que hablar de lo que pasó en el restaurante. Por un segundo creí que iba a escuchar algo distinto. Me equivoqué otra vez. ¿Cómo te atreves?, gritó tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de la oreja. Eres una egoísta, narcisista, malagradecida. ¿Tienes idea de lo que hiciste? Me humillaste delante de todos. Quise explicarle. Si me hubieras dicho antes, habríamos buscado otra opción, algo más. Después de que te fuiste como una niña caprichosa, todos tuvieron que poner $400 cada uno para pagar la cuenta, chilló ella. $400 por persona. La cuenta subió a $12,000, una cifra descomunal para una sola noche, y tú, con todo tu dinero, ni siquiera pudiste pagar el cumpleaños de tu propia madre. Eres una avara. Sentí que algo se rompía definitivamente. Dentro de mí. ¿Crees que soy avara, mamá?, dije en voz baja. Está bien, te voy a mostrar avaricia. Colgué en mitad de su frase. Mis manos dejaron de temblar. En su lugar llegó una claridad fría, seca. Sabía lo que iba a hacer. Abrí el portátil sobre la cama y entré a mi cuenta del banco. Lo primero que hice fue cancelar la transferencia automática de $1,000 mensuales hacia la cuenta de ella. Luego, llamé al concesionario donde había comprado el carro que ahora usaba mamá. Hola, soy Jimena Restrepo. Necesito coordinar la recogida del vehículo. El carro sigue a mi nombre, expliqué. En menos de 20 minutos ya tenía programada una grúa para ir a la casa de mi mamá. El carro legalmente era mío. Después entré a la página del proveedor de internet y con unos pocos clics programé la desconexión del servicio de alta velocidad en su casa. Por último, abrí mis redes sociales y escribí un mensaje público dirigido a mi familia. Aviso importante para mis familiares. Desde hoy dejo de financiar viajes o gastos de transporte de mi mamá o de cualquier pariente. Cualquier acuerdo previo queda cancelado. Cada quien deberá hacer sus propios planes de viaje. Lo publiqué. Cerré el portátil. Había tomado una decisión. El efecto fue inmediato. En cuestión de horas, mi bandeja de notificaciones se llenó de comentarios de personas que, hasta hacía poco, disfrutaban sin problema de mis invitaciones y mi dinero. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propia madre?, escribió la tía Carolina. Después de todo lo que sacrificó por ti, eres una egoísta obsesionada con el dinero. El tío Pedro, que había viajado conmigo a Santiago hacía apenas 2 meses, agregó: tu papá estaría avergonzado de lo que te convertiste. ¿Así te educó para abandonar a la familia? Me dolió leerlo. Los comentarios siguieron, cada uno más duro que el anterior. Mi prima Raquel, a quien yo había ayudado a mudarse a su nuevo apartamento el año pasado, pagando parte del depósito, puso: no te molestes en venir a mi boda en septiembre. No quiero a alguien tan fría en mi día especial. La tía Carolina remató:
Y ya puedes olvidarte de mi fiesta de aniversario número 60. No necesitamos tu dinero ni tus regalos. Era impresionante. Me llamó la atención lo rápido que todos parecieron olvidar las cenas pagadas, los viajes, los hoteles, los tiquetes de avión, los taxis, las comidas, todo lo que yo había cubierto sin pedir nada a cambio. De un momento a otro, yo era la villana de la historia, la hija codiciosa que abandonó a su pobre madre. Nadie mencionó la cuenta de $12,000 que tuvieron que repartir. Nadie preguntó por qué mi mamá invitó a tanta gente a un lugar tan caro sin siquiera hablarlo conmigo. Eso no importaba en su versión del cuento. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Me tiré de cabeza al trabajo, pedí más proyectos, me quedaba más horas en la oficina, lo que fuera con tal de no pensar tanto. Mi celular no paraba de sonar con números desconocidos, familiares tratando de contactarme desde otros teléfonos después de que los bloqueé. Terminé cambiando de número y solo se lo di a unas pocas personas de confianza. Algunas noches me acostaba y me preguntaba si había hecho lo correcto. Dudaba, pero entonces recordaba todos los años de manipulación, las culpas, las exigencias disfrazadas de cariño. Me daba cuenta de que la cena de cumpleaños no había sido un accidente aislado, sino el ejemplo más evidente de un patrón que llevaba toda la vida. No era la primera vez, solo la más cara. Entender eso me calmaba. 2 meses después del episodio en el restaurante, mamá intentó contactarme de nuevo. Usó el teléfono de una vecina para dejarme un mensaje de voz. «Jimena, hija, ¿podemos hablar?», decía su voz, más baja que antes. «Te extraño, las cosas están difíciles. Quizá podríamos vernos a tomar un café, solo tú y yo». Por un instante dudé. Me imaginé sentada frente a ella en una cafetería, escuchando cómo giraba todo, a que yo era la culpable. No había una sola palabra de disculpa. No dijo «me equivoqué», ni «lo que hice estuvo mal», ni «no debí ponerte en esa situación». No había reconocimiento ni responsabilidad, solo otra forma de jalarme de vuelta a su dinámica. Bloqueé ese número también. No quería volver al mismo círculo. No otra vez. La vida siguió. En el trabajo me llegó otro ascenso. Mi sueldo subió y, sin el drenaje constante de estar sosteniendo a mi mamá y a medio árbol genealógico, el dinero alcanzaba de una manera que nunca antes había sentido. Pude hacer planes que eran solo míos. Tomé un viaje a Europa, sola, pagando cada cosa con mi propio esfuerzo. Sin tías, sin primos, sin mamá. Me subí a buses turísticos, caminé por calles desconocidas y comí sola en restaurantes donde nadie esperaba que yo pagara cuentas ajenas. Era una sensación nueva y liberadora. De vez en cuando, a través de conocidos o de redes, me entero de algo de la vida de mamá. Tuvo que mudarse a un lugar más pequeño todavía, porque ya no podía pagar el arriendo anterior. Se queja con todo el que quiere escuchar sobre su hija desagradecida que la abandonó. Los familiares la escuchan, la consuelan, asienten con la cabeza. Pero curiosamente, ninguno ha asumido con ella el papel que yo tuve durante años. Ninguno le paga las cuentas, eso también lo veo. Echo de menos tener una madre, a veces sí, pero extraño a la madre que necesitaba, no a la que tuve. Extraño la idea de familia unida que veía en otros, no la red de personas que estaba dispuesta a usarme mientras yo les resolviera todo con dinero. Aceptar esa diferencia me ha costado. Quizá algún día mi mamá tenga una verdadera revelación. Tal vez un día entienda que el cariño no se compra, que la familia no se mide en transferencias, regalos o cenas, que una hija no es un cajero automático con piernas. Tal vez, si algún día pide perdón de verdad, sin excusas y sin culpar a todos menos a ella, podríamos intentar construir algo nuevo, algo distinto, con límites claros y respeto mutuo. Pero aunque eso llegue a pasar, hay algo que no pienso permitir de nuevo. No volveré a ser la cajera de la familia. Esa etapa de mi vida terminó para siempre. Se acabó.